Hola, ¿qué tal? El domingo 22 de septiembre de 2024, como iglesia, estamos celebrando el domingo 25º del tiempo ordinario, ciclo B. El evangelio correspondiente a este domingo está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que me impacta al ver este trozo del Evangelio de Marcos es esa distancia que hay entre lo que Jesús está enseñando a sus discípulos y lo que le pasa a los discípulos. Jesús les está enseñando que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Y ellos, aparece que no comprendían esto y temían hacerle preguntas. O sea, lo que no entendían, tenían miedo a hacerle preguntas. Llama la atención ese miedo. ¿Por qué ese miedo? Me atrevo a decir que parte de ese miedo es: ¿con qué me va a salir? Está hablando de que lo van a matar. Tal vez nos dice que tenemos que ir a la muerte con él. Tal vez nos dice que tenemos que pasar por muchos sufrimientos. Hay como una cerrazón. Es como si el evangelio que escuchamos el domingo anterior no les hubiera hecho nada a los discípulos. Cuando Jesús, ¿cierto?, les habla de tomar la cruz, de dar la vida, pareciera que no acusan recibo. Da esa sensación. Y más se nota esto cuando Jesús les pregunta de qué hablaban en el camino y qué habían estado discutiendo. Fíjense que no le responden. Les tiene que haber dado vergüenza. Se han de haber dado cuenta, en realidad no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo. Tal vez. Y dice el texto, perdón, que ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. ¿Se dan cuenta? Jesús hablando que va a morir, Jesús hablando que va a sufrir, Jesús hablando que va a resucitar. Sin embargo, la resurrección pasa por la experiencia previa de la cruz. Y ellos discutiendo quién es el más grande. Fíjense que esa discusión que nos puede parecer ridícula en este contexto nos muestra cómo está nuestra humanidad, muchas veces enredada
en esto. ¿Se han fijado la cantidad de disputas por el poder? Y un poder que muchas veces es vivido no para servir a los demás, sino para servirse a sí mismo, a sí misma. Nos ha llamado la atención en estos últimos tiempos, ¿cierto?, los noticieros, la cantidad de noticias de corrupción en el Poder Judicial, de corrupción en autoridades que las personas han confiado su voto para que trabajen y actúen en beneficio de la sociedad. Y sin embargo, produce una justa indignación ver cómo tantas autoridades, tantas personas con poder, con acceso a los poderosos, a tratar codo a codo, aparecen en situaciones de corrupción. Lo vemos acá en Chile, lo vemos en otros países. Esa corrupción del corazón que lleva también a querer aplastar al otro, a pisotear al otro para yo ponerme por encima. Yo personalmente así leo lo que está pasando, por ejemplo, en la invasión de Rusia a Ucrania. Esa guerra nunca debió haber sido. No tenía por qué ser. Estamos todos siendo afectados por esta guerra. Todos y todas afectados. ¿Cuántas muertes de niños, de mujeres? ¿Cuántas personas que no están involucradas para nada en esto han perdido la vida en una guerra absurda? ¿Qué está detrás? Esa búsqueda de grandeza, la búsqueda de ser grande. Me atrevo a decirlo, no soy quien para juzgar el corazón de nadie, pero me atrevo a decirlo cuando ocurre la locura de la guerra, que no tiene ninguna justificación, que se mire por donde se mire es una locura. Y iba a pensar, ¿qué puede estar detrás sino el mal? Sino un sentimiento negativo. ¿Cuál será? Se logra ver, más o menos percibir, ese deseo de poder. Se logra percibir. ¿Puedo equivocarme? Sí, pero es como la intuición, como la sed de poder, de ser grande, daña tanto al ser humano. Daña tanto al ser humano. Eso también se ha dado en la iglesia y se ha dado en su historia. Y no tengo pelos en la lengua para decirlo. Cuando uno estudia teología, cuando uno estudia historia de la iglesia, cuando uno estudia historia, y cuando vemos realidades del presente, y cuando vemos estas mismas discusiones, ¿eh? Acá todavía la iglesia no nacía, Jesús la está empezando a formar, ¿no? Es cómo muchas veces el poder mal entendido, el poder vivido no desde los criterios de Jesús, desde los criterios de la buena noticia, ha corrompido, ha hecho mucho daño. ¿Cuántas situaciones hemos tenido en la iglesia de abusos? Abusos de poder, abusos de conciencia, abusos sexuales. Y yo creo que lo que está detrás, como en la raíz, es el tema del poder. Poder que me lleva a aplastar al otro, que me lleva a aplastar al débil, a dañar al pequeño. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema del poder. Estaba leyendo un paréntesis, ¿no? Pero creo que sirve como analogía, como ejemplo. A mí me gusta mucho el teatro. ¿Eh? Los que me conocen saben que soy medio actor para mis cosas. Y hay una cosa que un actor cuando va a hacer un papel muy difícil, que requiere mucho gasto de energía meterse en el personaje. Hay personajes que son muy difíciles y que
pueden incluso, si el actor no se prepara bien emocionalmente para ese papel, y no se prepara bien de verdad, no solo para hacer bien su papel, sino que para no meterse en tal manera en el papel que él quede mal o ella quede mal, eh, hay que prepararse mucho para poder actuar con un personaje difícil. Ha ocurrido que actores han quedado muy mal después de hacer un personaje, porque no se han preparado previamente. Y por lo mismo, yo digo, si alguien va a asumir una autoridad, una situación de poder, qué importante es prepararse. Y prepararse para vivir el poder, no para aplastar, no para dañar, no para servirse a sí mismo, sino para servir, para darnos, para entregarnos, para hacernos servidores de los demás. Servidores y servidoras de los demás. Me encanta ver a la Virgen María que ha recibido el anuncio del ángel y en vez de buscar honores, va a visitar a su prima Isabel para ayudarla, porque está en su 6.º mes de embarazo. ¿Se dan cuenta? Ella no pide que la lleven en un carruaje, ella no pide cuidados especiales porque va a ser la madre del Señor, no pide honores, no, parte a servir. Qué grande la enseñanza entonces que nos hace Jesús. Dice que el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Y en la óptica de Jesús, eso es ser primero. En la óptica de Jesús, el que más sirve es el primero. El que más ayuda a los demás, ese es el primero. ¿Mm? Entonces, cuando, por ejemplo, miramos la jerarquía de la iglesia, el tener mayor jerarquía dentro de la iglesia, que no es jerarquía en dignidad humana, es jerarquía de servicio, la jerarquía de la iglesia. Y no hay que confundirse en eso, porque la debilidad humana nos puede llevar a confundirnos en eso. Es jerarquía de servicio. Y por lo tanto, quien tiene mayor cargo debe ser quien más sirve, no quien más debe ser servido. Esa es la óptica de Jesús. Un jefe de una empresa tiene que ser el que más sirva en la empresa desde la óptica de Jesús. Y por lo tanto tiene que estar preocupado de sus trabajadores, de pagarles bien, de hacerlos partícipes de sus ganancias. No solo satisfacerse a sí mismo, buscarse a sí mismo. De repente hay personas que se quejan de Dios. Esto lo hablaba hoy día con un hermano y me llamó mucho la atención lo que me dijo un hermano de mi comunidad. Tanto que le reclaman a Dios por cómo está el mundo, tanto que, ¿por qué, Señor, esto? ¿Y le estamos haciendo caso a los criterios del Evangelio? Debería ser al revés el reclamo. ¿Por qué, Señor, no te hacemos caso? ¿Hasta cuándo no te hacemos caso? Ese debería ser el reclamo. No, Señor, ¿qué pasa? Somos nosotros quienes estamos haciendo muchas veces daño. No es el Señor. Entonces, qué importante esto, hacernos servidores. Y en esto, quienes han vivido la experiencia de hacerse servidores de los demás, yo pienso, por ejemplo, San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, que se hizo servidor de los más pobres, los trataba de mis patroncitos y era profundamente feliz. Una felicidad muy grande en su corazón. San Damián de Molokai, santo de mi congregación, que sirviendo a los leprosos se contagió de la lepra, incluso murió de la lepra, y llegó a decir, enfermo de lepra, soy el misionero más feliz del mundo. Uno podría decir, ¿a dónde? Cuando le hacemos caso al Señor, algo pasa en nuestro corazón que se alegra profundamente, más allá de los sufrimientos, de los dolores que nos toquen sufrir. ¿Mm? Y luego, miren qué bonito. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, a un niño
Los niños en tiempos de Jesús, en la cultura de Jesús, no eran tomados muy en serio, eran mirados en menos. Eh, Socialmente lo que se miraba mejor eran los hombres, y los hombres que ya estaban en un nivel de adulto. Eso es lo que más o menos los hombres lo empezaban a considerar más como de los 12 años para arriba en tiempos de Jesús. Los demás socialmente eran mirados en menos en la cultura de Jesús. Y él toma a un niño y les dice: el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Va muy en sintonía con lo que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando Jesús nos habla de lo que le hacemos o no le hacemos al más pequeño de nuestros hermanos, se lo hacemos o no se lo hacemos a él mismo. Qué importante esto. Jesús nos está invitando a mirar a través de este niño a los pequeños, a los despreciados, a los olvidados, y hacernos servidores. Por eso, quien quiera tener autoridad y quien tenga autoridad, tome muy en serio estas palabras del Señor. Hacernos servidores, hacernos últimos, y saber que cuando nos hacemos servidores de los últimos, el Señor nos dice: a mí mismo, a quien me ha enviado, es a quien está sirviendo. Que el Señor les bendiga. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.